Bueno, hola, buenas noches. Yo soy la doctora Michelle Arias. Soy residente de tercer año en la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas y les voy a presentar el tema de síndrome aórtico agudo en el área de urgencias. Pues este síndrome es una patología grave. Vamos a hablar de mortalidades muy elevadas y afortunadamente con una prevalencia pequeña. En específico, hablando de síndrome aórtico agudo, hablaremos de tres patologías, que sería el hematoma intramural, la úlcera aórtica penetrante y la disección aórtica, siendo la disección aórtica la más frecuente. Como les comentaba, afortunadamente no vamos a ver muchos casos como este. Se, se estima de 3 a 4 pacientes de cada 100.000 habitantes. La clínica es inespecífica. Esto hace que el tiempo de diagnóstico se prolongue y lo cual aumenta la mortalidad de nuestros pacientes. Vamos a ver que nuestros pacientes, hablando de probabilidades o estadísticas, veremos más hombres a mujeres que presenten esta patología. Y los veremos en una edad mayores de 60 años. Es más frecuente ver la patología de la disección aórtica en masculinos de 63 años y con el aumento de esta veríamos ya también hematoma intramural y la úlcera aórtica penetrante de manera respectiva. Los factores de riesgo para presentar estas tres patologías son similares, más hablaré más de la disección aórtica porque esta es la que más frecuencia tiene en nuestra área. Como les comentaba, hablando específico de la disección aórtica, vamos a ver que nuestros pacientes que lo presentan, el 70% presenta una hipertensión arterial y de esos 70% la mayoría es una presión arterial no controlada. El 23% va a tener aterosclerosis, un 14.2% un antecedente de una cirugía cardíaca y el 12.7% antecedentes de un aneurisma. Hablando aparte de patologías, pero sí dentro de factores de riesgo, cuando vemos pacientes más jóvenes que lo presenten, debemos de pensar en genética y en específico buscar el síndrome de Marfan, el cual tiene pues lesiones o más bien alteraciones en el tejido conectivo y esto es lo que hace que sea más predisponente a padecer estas tres patologías. La causa, hablando de iatrogenias, también va a ser uno de los factores de riesgo para presentar, sobre todo cuando hay manipulaciones aórticas en catéteres, que afortunadamente es mínimo, es un 3% de todos los casos. Y me llamó la atención esto, que lo encontré en uno de los artículos, por esto estaba hablando de Estados Unidos, donde dicen que los casos se presentan mayormente en invierno con un predominio en enero. Incluso especificaron que el horario en donde se presenta es de 8 a 9 de la mañana. Busqué el por qué y la verdad es que no encontré algo específico para comentarles. Aparte de los factores de riesgo que les comenté, aquí hay una tabla donde engloba más. Muchos ya les platiqué, algunos que no hemos nombrado, pues es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hábitos modificables, que sería el tabaco, el uso de cocaína o anfetamina. En las genética, como les comentaba, el síndrome de Marfan es el primero que hay que descartar, pero también hay que pensar en Ehlers-Danlos, en Turner y alteraciones congénitas cardiovasculares como valvulopatías aórticas, bicuspidia o una cartación aórtica previa o siendo la de este momento. Inflamaciones vasculares, o sea, también pacientes reumáticos y infecciones como sífilis y tuberculosis. Traumatismos como golpes directo en tórax, también ha habido casos, más no es lo común, hablando en específico de accidente de tráfico o caídas, o sea, trauma cerrado de tórax.
Y como iatrogenias, pues la manipulación de catéter, que vimos que era menor de un 3%, y cirugías cardiovasculares. Como lo dice el título, pues estamos hablando de síndrome aórtico agudo. Estamos hablando en específico de la aorta. La aorta, pues sabemos que es una arteria que transporta sangre oxigenada desde el corazón a todo el cuerpo. Por lo tal, cualquier alteración en esta arteria va a provocar lesiones y síntomas y signos muy generalizados, y también va a poner en complicación nuestra vida. Las enfermedades de la aorta, como lo sería el aneurisma, la estenosis o la disección, pueden presentar amenazas súbitas o muy importantes para la vida del paciente. Bueno, pues esta es la aorta. La imagen que está aquí a mano izquierda, están enumerados pues las partes de la misma, aunque vamos a ver que estas tres patologías las vamos a presentar sobre todo en la aorta torácica, pero también lo podemos ver en la abdominal. Con el número 1 vamos a ver la aorta ascendente, después en el número 2 veremos el arco aórtico, en el número 3, pasando ya el arco, veríamos la aorta torácica descendente. Por la misma forma es fácil de pues ubicar el nombre. En el número 4 vamos a ver la aorta abdominal, que sería hacia abajo siguiendo el trayecto. Después en los numeritos pues se regresa un poco, se va hacia arriba en donde está el arco aórtico y veríamos el tronco brachiocefálico. Después tenemos la carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda y las arterias intercostales y el tronco celíaco. En el número 10, pues arterias mesentérica superior. En el número 11, la arteria renal izquierda y después derecha y mesentérica inferior. Y ya en lo más distal, veríamos la arteria ilíaca derecha y izquierda. Importante pues valorar esto porque se tiene que determinar qué nivel está la lesión, porque eso determinará las complicaciones y también los síntomas del paciente. Vamos a hablar sobre las clasificaciones más mundialmente reconocidas, aunque la verdad es que hay demasiadas. Hablando en específico de disección aórtica, vamos a ver de qué se trata. Pues sería en específico hablar de una ruptura de la túnica media de la aorta. ¿Qué es esto? Es una separación. Hablaríamos pues en este caso de una separación de las capas de la pared y la subsiguiente, formando una luz falsa y una luz verdadera, que la imagen de aquí abajito lo estamos viendo marcado con unas flechas. Las flechas será la luz falsa y la verdadera sería la que está más hacia la derecha. El desgarro de la capa de la íntima es el evento desencadenante, provocando una disección en un plano de la túnica media conforme avanza la sangre, y esto pues conlleva con la clínica que veremos después. Más de un 70% de los casos de disección aórtica aguda ocurren en la aorta ascendente y en el arco aórtico, entonces lo más esperado es encontrarlos en esta área. Hablando del hematoma intramural, pues se diagnostica al observar un engrosamiento circular o semilunar mayor de 5 milímetros en la pared aórtica, con una ausencia de flujo en el mismo. ¿Por qué no hay flujo? Pues porque es el hematoma. Suele localizarse con más frecuencia en la aorta descendente, que esto será ya la diferencia con la disección aórtica. Lo podemos ver aquí en la imagen inferior izquierda, que es una resonancia y está señalado con flechitas. El hematoma se encuentra en la túnica mediante la pared aórtica con la ausencia de luz, pues ya hubo un desgarro en la íntima y en la luz de la misma. La úlcera aórtica penetrante es una degeneración de la placa de ateroma que penetra la íntima de la media. Esto puede propiciar las otras patologías que hemos comentado, que son el hematoma intramural, pseudoaneurismas
una disección aórtica o incluso la ruptura de la aorta. La aterosclerosis de la aorta pues es el factor principal de riesgo para presentarlo y como les comentaba lo vamos a ver sobre todo en el descendente, pero también se puede ver en arco aórtico y en el área ascendente. Y pues aquí también está señalado con unas flechitas la lesión de la úlcera aórtica penetrante. Como les decía, aquí vamos a hablar de clasificaciones. Esta clasificación es de acuerdo a la temporalidad de la presentación. Estas dos clasificaciones solo aplican para disección aórtica. Aguda sería menor de 14 días, subaguda de 15 a 90 días y crónica mayor de 90. Y en la IRAD lo divide en 4, que será una hiperaguda menor de un día, aguda de 2 a 7, subaguda de 8 a 30 y crónica mayor a 30. Que si hay una diferencia pues importante entre ambas. Esta clasificación es la más conocida, la más común. Como les digo, seguimos hablando de disección aórtica, puesto que nos habla de la localización de la disección. Ambas clasificaciones son muy buenas aceptadas a nivel médico, pero por lo menos en lo que he leído de los artículos, la que más utilizan es la de Stanford. Y pues vamos a ver que se parecen bastante. En tipo A, hablando de Stanford, sería el segmento de la aorta afectado, que incluye la aorta ascendente y puede afectar o no la aorta descendente. Y en el tipo B es el segmento de la aorta afectado que incluye únicamente la aorta descendente. O sea, la separación nada más es por la localización de la misma. A diferencia de la de Baker, en tipo 1 el segmento de la aorta afectada incluye la aorta ascendente y descendente, que esta no incluía en la de Stanford. En la 2 el segmento de la aorta afecta únicamente la aorta ascendente y en la 3 el segmento afectado incluye únicamente la aorta descendente. Entonces nada más nos sirve para localizar y abajo pongo una comparativa de las similitudes. Y esta sería una imagen de las clasificaciones. Esta clasificación se llama Penn Classy por ser de la Universidad de Pensilvania y se refiere al grado de isquemia relacionado con la lesión. La clase A será que no presenta una isquemia, la vez que hay una mala perfusión en el vaso, que eso conlleva la isquemia. La clase C es un colapso cardiovascular y B y C pues estaríamos hablando de una isquemia localizada y generalizada. Esto que es muy importante para nosotros es la clínica, y más si desde el principio hablé que no es tan específica como quisiéramos y eso hace que la mortalidad aumente. El diagnóstico oportuno es la pieza crucial para esta patología, puesto que la mortalidad incrementa hasta 1% en cada hora, depende de dónde lo lea, pero de 1 a 1% por cada hora desde el inicio de la clínica. Entonces, sí está perdiendo mucha esperanza de vida el paciente por cada que nos tardamos en diagnosticarlo. Y la mediana del diagnóstico en área de urgencias en Estados Unidos es de 4.3 horas. ¿En quién vamos a pensar que está... ¿en quién deberíamos de sospechar que el paciente pueda cursar con alguna de estas 3 patologías? Pues con pacientes que tengan criterios clínicos de muy alto riesgo para presentarlo. No sería lo primero en lo que pensaríamos si nuestros pacientes pues no cumplen con ellos. Por ejemplo, los antecedentes que tenga nuestro paciente un síndrome de Marfan, historia ya conocido con enfermedades aórticas, son con familiares con alteraciones en la aorta, valvulopatías crónicas, sobre todo en la aórtica, en válvulas aórticas y manipulación en la misma recientemente. El dolor, como les comentaba, no es específico, pero es un dolor torácico, dorsal,
incluso hasta abdominal, puesto que se tiene que ver con la localización de la lesión. Pero las características es pues de una manera abrupta, es una intensidad de vera desgarrante y es el peor dolor que han sentido. Y en hallazgos clínicos, pues vamos a ver más adelante de esto, pero vamos a ver disminución de los pulsos periféricos y una variación de la presión arterial entre extremidades. Ahorita hablaremos específicamente de cuántos milímetros de mercurio. Encontraríamos soplos de insuficiencia aórtica, ya sea nuevo o conocido, y datos de choque o de hipotensión. En específico, para hablar de la clínica de nuestros pacientes, lo dividen estos tres que son lo más característico. El dolor torácico lo vamos a encontrar en un 94% de los pacientes. Las características del mismo no se centran en la temporalidad del dolor, sino que este va a ser súbito, de una intensidad exageradamente alta, el cual el paciente lo describe como desgarrante, como si lo estuvieran atravesando, y este puede migrar a la espalda. Algunas de las eventualidades asociadas es que del 10 al 15% presentará isquemia miocárdica secundaria a la lesión de la disección aórtica. Las alteraciones neurológicas también pueden presentarse en este tipo de pacientes. Es menos probable en un hematoma intramural y una úlcera aórtica penetrante, pero en una disección aórtica lo podemos ver hasta en un 40%. ¿Cómo van a ser estas alteraciones neurológicas? Pues puede presentar focomotor o sensitivo, que esto tendrá una sensibilidad de 95%. Si presentan síndromes piramidales, se asociaría a una disección en el área del arco aórtico o en el tronco subaórtico. Y si habláramos de que el paciente presenta síndromes medulares, la oclusión de las arterias espinales sería lo más sugestivo de que ahí fuera la lesión. Lo bueno de estas, bueno, no es bueno, pues, pero si nuestros pacientes presentan estas alteraciones, puede revertirse las lesiones o los síntomas y signos neurológicos si el paciente se lleva a una intervención quirúrgica de manera pronta. También puede presentar esta clínica de isquemia en extremidades, que no es, de hecho es el síntoma, de hecho es lo menos común, y solo lo veríamos en disecciones aórticas, lo vemos hasta un 9.7%. Una diferencia, y aquí hablábamos lo que les comentaba, podemos ver una diferencia en la tensión arterial sistólica superior a 20 milímetros de mercurio entre las distintas extremidades. No lo presentan todos los pacientes, lo vamos a ver solo en un 30%, pero que lo presente sí sería muy específico de una disección. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de nuestros pacientes? Pues cuando llega nuestro paciente necesitamos preguntarle antecedentes para saber si nuestro paciente tiene alto riesgo de presentarlo y pues basarnos en la clínica que está presentando el paciente. Aquí hay un algoritmo para evaluar el manejo y sospechar o diagnosticarlos, ¿no? ¿En quién lo vamos a pensar? Pues sobre todo en masculinos que lleguen con un dolor torácico agudo. Vamos a hacer una historia médica, un examen clínico y un electrocardiograma. Si en este electrocardiograma pues hay un infarto agudo al miocardio con elevación LST, pues ya seguiríamos tratamiento como para código infarto. Si no hay datos sugestivos de una isquemia en miocardio, nos iríamos ahora al estado hemodinámico del paciente. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, lo que recomienda este algoritmo es que hagamos un ecocardiograma transesofágico y un ecocardiograma transtorácico, lo cual sería confirmativo o no de un síndrome aórtico agudo. Si nuestro paciente está estable, tenemos dos probabilidades. Si nuestro paciente tiene probabilidad baja para presentarlo,
que esta probabilidad se basa en que el paciente tenga factores de riesgo importantes para presentarlo o no. Si este riesgo es bajo, pero pues la clínica sí es sugestiva, debemos de tomar un dímero D. El dímero de corte para que sea sugestivo a un síndrome aórtico serán 500 nanogramos y una radiografía torácica. Si no es sugestivo ninguno de estos dos para una disección aórtica, pues hay que considerar otro diagnóstico. Si hay signos sugestivos a una disección aórtica, tenemos que realizar una tomografía. Con esto podremos confirmar o seguir buscando otro diagnóstico. Y si en específico vemos un mediastino ensanchado, pues haríamos lo mismo. Si nuestro paciente en las comorbilidades y en factores de riesgo tiene una probabilidad alta de presentar, lo más recomendado para hacer es hacer un ecocardiograma transtorácico, en donde podríamos ya diferenciar o confirmar si el paciente tiene una disección aórtica y si la tiene, de qué tipo es. De confirmarla, pues necesitamos derivarlo urgentemente a un equipo quirúrgico, y de no ser así, que sea no concluyente, también solicitaríamos un TAC para confirmar o excluir ya nuestro diagnóstico. Lo que les hablaba del dímero D, buscando en varios artículos, determinar biomarcadores específicos para esta patología no ha sido concluyente, más hablando de sensibilidades, el dímero D es el más sensible. Como les comentaba, el valor de corte sería de 500 nanogramos hacia arriba, y pues hablando de disección aórtica, la sensibilidad sería de hasta un 98%, del hematoma intramural es un 100% y una úlcera aórtica penetrante 64%. También existen otros marcadores séricos que podemos usar, que no los tenemos disponibles. Uno de los más relevantes sería la metaloproteína de matriz extracelular. Hablando de métodos de imagen, la radiografía de tórax, que es algo muy común que tenemos acceso en casi todos los hospitales, pues desgraciadamente la sensibilidad es de un 76% y la especificidad de 41% a 78%, pero sí puede dar datos sugestivos al diagnóstico de disección aórtica, que será un ensanchamiento del mediastino superior, que si lo estamos midiendo en área superior, hablando de ensanchamiento, será más de 8, un desplazamiento de la tráquea, un acodamiento aórtico, un ensanchamiento de la escostura aórtica, y esto pues solo se va a presentar en un 20% de los pacientes, por eso la baja especificidad y sensibilidad. Hablando de tomografía, pues esta también ya afortunadamente ya está más disponible en hospitales. La técnica es rápida y pues la sensibilidad es mucho más alta, igual que la especificidad de 95-98. En esta no solo veríamos tórax, sino que valoraríamos la aorta completa, todas sus ramas, incluso hasta área abdominal, y podríamos distinguir de manera más específica si estamos hablando de una disección, de un hematoma o de una úlcera aórtica. Y estos son algunos ejemplos de una tomografía con una disección aórtica, en donde podemos apreciar con las flechas, a nivel de la aorta descendente se va a observar el lumen verdadero y el lumen falso. Verdadero lo vemos marcado con un V y el falso es el que tiene mayor calibre. La resonancia magnética también es un estudio de gabinete que es requerido. Permite la evaluación morfológica y funcional de los tejidos blandos de una manera mucho más específica que la tomografía. Posee una sensibilidad y especificidad del 98% en una disección aórtica
y hasta un 95% en un hematoma intramural. Esta pues no conlleva radiación, no es necesario contraste y este sería el gol estándar para los pacientes operados o no de cirugías torácicas o cardíacas. A pesar de haber leído varios artículos y libros, el electrocardiograma no tiene un patrón sugestivo a alguno de estas patologías, pero datos de isquemia sí pueden ser sugestivos a alguna de estas. Y pues aquí es un resumen de los estudios de diagnóstico, las sensibilidades y especificidades pues que ya comentamos, siendo pues el más específico para esta bibliografía la tomografía, pero para el resto que leí artículos también la resonancia magnética llega a un 100%. El tratamiento resolutivo real al 100% pues es quirúrgico, el cual pues nosotros no vamos a realizar. Entonces me voy a centrar en lo que nosotros sí podemos realizar en el área de urgencias. Como les comentaba, pues lo mismo. El tratamiento que se requiere pues es quirúrgico y afortunadamente desde los años 1921, que era este artículo donde ve la referencia, hasta ahorita la disminución de la mortalidad desde las cirugías ha disminuido bastante, siendo ahora una mortalidad relacionada con la intervención desde un 31 a un 22%, la cual antes era un 78%. En urgencias, ¿qué debemos hacer? El manejo de las cifras tensionales y de la frecuencia cardíaca. Las metas siempre van a ser las mismas. TA sistólica de 120 a 100 y una frecuencia cardíaca de 60 a 80. Lo que más coincide en lo que leí es que fuera menor de 60. ¿Con qué? La primera línea de tratamiento va a ser la betalol. Si no contamos con la betalol, la segunda línea sería un vasodilatador, o que en específico un vasodilatador sería el nitroprusiato de sodio o nitroglicerina. Si nuestro paciente tiene alguna contraindicación para el albetalol, el calcio antagonista o el urapidilo sería nuestra primera línea. Al mismo tiempo necesitamos tratar al paciente con analgésicos, puesto que el cuadro que lo lleva a hospital va a ser el dolor insoportable de una intensidad 10 de 10, el cual no se modifica. Entonces, el opioide es la primera línea para el manejo del dolor. Como les comentaba, aquí están algunas de las metas a tratar. Y de aquí también incluye, pues, para cirugía, si es de tipo A, hacer una cirugía urgente. Y si fuera de tipo B, pues puede esperar un poco, pero también termina siendo urgente. Las complicaciones a corto y a mediano plazo para nuestros pacientes, realmente vi demasiadas, o sea, alcancé a leer como unas 15, pero las que más coinciden y que vemos más a menudo nosotros serían estas 4. Una sería una isquemia cerebral que se manifestaría con un ictus o un coma, la frecuencia es de un 10%, y los pacientes que presentan este ictus, pues la ubicación de la lesión va a ser en arco aórtico, como ya lo habíamos comentado antes. ¿Por qué se ocasiona esta lesión? Pues por la disminución de los flujos sanguíneos en el área pues, supraórtica, por la disminución de la luz. Hay una mejoría de hasta un 83% en estos pacientes si se realiza la cirugía en tiempo adecuado. Y pues la mortalidad se triplica de presentar una isquemia cerebral, o sea, al presentarla. Otra complicación sería una isquemia miocárdica, que tiene una frecuencia de 10 a un 15%, y pues la arteria coronaria derecha es la más afectada. De presentar una isquemia miocárdica, la mortalidad aumenta hasta un 25%. Presentar una isquemia visceral es posible, es muy poco común, de un 3.7 a 6%, pero de presentarlo la mortalidad llega hasta un 100%.
y un taponamiento cardíaco, que era lo más común para ver en área de urgencias y es el más frecuente. Se presenta hasta en un 18% y es la principal causa de muerte. Y pues esto sería todo sobre síndromes aórticos agudos. Esta es la bibliografía que yo utilicé.